Perfecto. Entonces, ayer vimos algunos medicamentos, vimos los diuréticos, dónde actuaban, vimos los antihipertensivos, vimos la denominación ISO, la escala de Gauss, para los colores de los yelcos y las agujas y el diámetro. Hicimos la fórmula de macro y micro para calcular el goteo y acá comenzamos con la regla de 3. Este ya es regla de 3. Entonces, atentos acá. En este caso, tenemos que tomar en cuenta unos parámetros muy importantes. En la parte de arriba siempre debemos tomar en cuenta la presentación del fármaco. Fíjense acá, por ejemplo, esta ampolla viene de 80 miligramos en 2 mililitros. Ella también viene de 160, pero más sin embargo, en el caso de que contemos con esta ampolla, con esta presentación, y nos exige, por ejemplo, la orden médica que vamos a pasar, que vamos a sacar de ahí de esa ampolla, solo 20 miligramos. 20 miligramos es lo que vamos a sacar. Entonces, siempre cuando ustedes vayan a hablar de una regla de 3, deben colocar arriba, como aparece aquí, la presentación del fármaco. Por ejemplo, acá la orden médica indica que vamos a pasar 20 miligramos, según la orden médica, nos está indicando que pasemos solamente 20 miligramos cada 8 horas. Vamos a suponer que lo enviaron intramuscular en este caso. Lo enviaron intramuscular, entonces no habría que diluirlo. Si lo envían en 100 cc, pues el cálculo que nos dé que vamos a sacar en esa jeringa lo administraríamos en una solución de 100 o en el caso del buretrol, que lo podemos utilizar también para hacer la medida más exacta. Entonces, fíjense ahí, siempre que ustedes vayan a hacer ese cálculo deben tomar en cuenta la presentación del fármaco. Nos están diciendo la orden médica que le vamos a aplicar al paciente 20 miligramos de gentamicina cada 8 horas. Vamos a imaginarnos que sea intramuscular para que empecemos así, no nos vayamos a confundir. Entonces, fíjense la presentación. Siempre ustedes van a colocar la presentación arriba. Ustedes se van a hacer esta pregunta que dice, si 80 miligramos hay en 2 mililitros, que es estos datos que estoy agarrando de la ampolla, si 80 miligramos hay en 2 mililitros, entonces 20 miligramos que me está pidiendo el médico, ¿en cuántos mililitros está? ¿Sí? Así lo vamos a ordenar. Siempre en la parte de arriba, ustedes me van a colocar la presentación del medicamento, la presentación que trae la ampolla. Y abajo de los miligramos vamos a colocar lo que nos está pidiendo el médico, la indicación médica en este caso, que sería 20 miligramos. ¿Ok? Solo para este caso. Entonces, fíjense, ahí vamos a multiplicar así en diagonal, por ejemplo, disculpen, vamos a multiplicar 20 por 2, que nos da 40, y lo vamos a dividir en 80. Así se hace. Primero se coloca arriba la presentación del medicamento, abajo la dosis médica, entonces la dosis médica la vamos a multiplicar por los mililitros, que son estos 2 mililitros que están acá. ¿Ok? 20 por 2 da 40, y ese 40 lo vamos a dividir en los miligramos que trae la ampolla, 80. ¿Cuánto nos da esto? Nos da 0.5 mililitros. Esa división quiere decir que de la jeringa, usted cuando rompe la ampolla debe sacar medio cc, 0.5 mililitros. Si le hubiese dado 1, entonces saca 1 mililitro. Si le da 2.5, entonces saca 2.5 mililitros. ¿Vieron? Entonces, dependiendo de lo que nos dé, debemos sacarlo de la jeringa, la cantidad exacta que nos está dando ahí. ¿Quién no entendió? Yo, profe, se me cortó el audio y no vi nada, mejor dicho. Perfecto. Entonces, fíjate, estábamos hablando de la regla de 3, ya cuando vamos a sacar los medicamentos, acá vemos una indicación en la parte izquierda que nos indica que vamos a pasar de una ampolla de 80 miligramos, que viene en 2 mililitros, vamos a sacar 20 miligramos solamente para pasarle al paciente. ¿Ok? Resulta que eso se lo vamos a pasar cada 8 horas. Entonces, ¿cómo usted saca 20 miligramos de esa ampolla que tiene 80 miligramos en 2 mililitros? Pues muy fácil, usted va a agarrar estos datos de una vez, que son estos mismos que están acá. Si 80 miligramos hay en 2 mililitros, entonces 20 miligramos que me está pidiendo el médico, ¿en cuántos mililitros está? Entonces, multiplicamos en diagonal. 20 miligramos por 2 mililitros, que es esto que vemos acá, nos da 40. Y ese resultado que nos dio de esa multiplicación lo vamos a dividir en 80. Una vez que dividimos eso nos da 0.5, quiere decir que esa es la cantidad que vamos a sacar de la ampolla, 0.5, medio cc. Ahí en ese medio cc habrían 20 miligramos que nos pidió el médico, ¿sí? ¿Ahí sí te queda más claro? Sí, sí, señor.
Muy bien. ¿Quién no entendió de pronto? ¿Otra persona que no haya entendido? Muy bien. Entonces, pasamos, antes de pasar a esa, ejemplo acá. Ah, no, pero este es vía oral. 100 miligramos. Ajá. Vamos a pasar, en este caso, fíjense que nos indica que para hacer el ejercicio que estamos viendo acá, nos dice que debemos multiplicar primero la dosis que nos indica el médico por el diluyente que trae el frasco. ¿Sí? Por el diluyente del frasco y luego lo vamos a dividir en la presentación. O sea que es esto mismo que yo coloqué acá. ¿Ok? Primero vamos a multiplicar la dosis que nos da el médico por el diluyente, que son los mililitros que trae la ampolla, y luego lo vamos a dividir en la presentación. O sea que es lo mismo, la presentación del medicamento. Cuando el medicamento está expresado en gramos, por ejemplo, que sea 1 gramo, usted no puede colocar ahí 1, tiene que colocar 1000 porque 1 gramo serían 1000 miligramos en caso de que la ampolla venga de 1 gramo. Ahí tenemos otro ejemplo. Tenemos ampicilina, 200 miligramos cada 12 horas es la orden y la presentación viene de 500 miligramos en 2 mililitros. Entonces yo les decía que, sí, que lo primero que vamos a colocar arriba es la presentación del medicamento. ¿Listo? Entonces si 500 miligramos tengo en 2 mililitros, 200 miligramos que me está pidiendo el médico, ¿en cuántos mililitros está? Y vuelvo a hacer la operación en diagonal. 200 por 2 da 400 y lo voy a dividir en los 500 que es la presentación del fármaco. Una vez que divido eso me da 0.8 mililitros. Entonces quiere decir que estaría 0.5, 0.6, 0.7, 0.8 antes de el 1. Ahí más o menos sería 0.8. Entonces fíjense que es muy importante poder hacer bien esa regla de 3, bien el cálculo, porque si no, no vamos a saber cómo sacar la cantidad que nos están pidiendo, porque no siempre van a ver que van a pedir la cantidad exacta, o sea, completa. Entonces tienen que tener mucha pericia en ese momento para que puedan hacer el cálculo. ¿Quién no entendió esta parte? Muy bien. Una Entonces, preguntita, una pregunta. Cuando dice cada 12 horas, asumimos que es lo que alcance a tener la ampolla o en un día nada más las 12 horas. O no, sea, sí. si por ejemplo que si la dosis es cada 12 horas, entonces usted saca esa cantidad de la ampolla y esa ampolla tiene que desecharla obligatoriamente. ¿Sí? Porque pasaría 12 horas abierta la ampolla. Y no Ya. sabemos si llega alguien y puede cambiar el contenido que está ahí y de pronto cuando usted lo va a poner otra vez, pues alguien le quería hacer daño a la persona y le cambió la ampicilina que estábamos pasando, la cambió por algo que le puede ocasionar daño al paciente, de pronto insulina y le genera una hipoglicemia, el paciente se infarta, ¿sí? Ya. Sí, entonces saca lo que vas a administrar y desechas el resto. Perfecto. Muy bien, entonces 0.8, igual si en caso de que, por ejemplo, tú lo vas a hacer esto así en el domicilio, que le envíen a colocar algo a un familiar tuyo en el domicilio, entonces ya como usted es la que va a hacer el manejo de eso, pues si usted lo va a mantener, por ejemplo, refrigerado a una temperatura que corresponda, le tocarían 2 dosis de esa ampolla, porque 0.8 es casi un cc y la ampolla viene de 2 cc, ¿sí? Entonces le tocarían 2 dosis y ya tocaría desecharlo. Muy bien, entonces así vamos a calcular, es muy fácil. Arriba solamente en la regla de 3 vamos a colocar la presentación del fármaco y abajo la dosis que nos está pidiendo el médico y la operación se hace en diagonal. A diferencia de este, por ejemplo, que viene vía oral, fíjense que este es vía oral, un ejemplo que le están colocando acá. Ampicilina 125 miligramos, se necesita administrar 225 miligramos vía oral cada 6 horas, la dilución es de 5 cc. Entonces, si 125 miligramos hay en 5 cc o 5 mililitros, entonces 225 que me está pidiendo el médico, ¿en cuántos mililitros está? Y se hace la misma multiplicación en diagonal y ahí nos da el resultado, que al niño le tocarían 9 cc vía oral, en este caso que estamos hablando de suspensión, le darían al niño vía oral, en el caso de que sea un niño, por ejemplo.
Es más o menos para que vean la diferencia entre el niño y adulto, haciendo referencia en que estamos hablando desde UCI adultos, en este caso. Otro ejemplo abajo, gentamicina administrar 40 miligramos cada 12 horas. La ampolla tiene una presentación de 160 miligramos en 2 mililitros o 2 cc. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo mismo, si 160 miligramos que trae la ampolla viene diluido en 2 centímetros, entonces 40 que me está pidiendo el médico, ¿en cuántos mililitros está? Y hacemos la misma operación, 40 por 2, que nos da 80, y lo dividimos en 160 para un total de 0.5 cc. O sea que habría que sacar 0.5 mililitros, o sea, medio cc de esa ampolla, y ahí en ese medio cc tendríamos 40 miligramos de esa gentamicina. Perfecto, ¿quién no entendió? El que no entendió puede decirlo y yo con mucho gusto les vuelvo a explicar, no hay problema. Oiga, pero si entienden rápido. Entonces, fíjense, Profe, bueno, profe, ajá. un fan, no sé, estoy en la primera no la comprendí bien, porque si la ampicilina viene de 125 y piden 225 miligramos, o sea, no entendí ese peso, pero si también me la puede explicar, profe. Ok, acá estamos hablando de cc. 125 miligramos vienen en 5 cc. ¿Oíste? Porque ella viene de 250 en 5 y de 125 en 5. ¿Oíste, don Jaime? ¿Qué es la presentación? ¿Sí me escuchas, don Jaime? Sí, señor. Sí, la presentación viene así, en 125 y 250. Pero en 225. 5. En En 5 cc. 5. Ajá. Quiere decir que Sí, si les doy 9 cc, o sea, si yo le doy 5 cc, le estaría dando 125 miligramos. sí. Pero como le voy a pasar 225, entonces tendría que darle 4 cc más, 4 centímetros más, para completar los 225. De la de 125. De la de 125, correcto. Y si vienen 225, ¿cuántos de se dan? No viene de 225. La administración que está pidiendo el médico son 225. O sea, ¿la presentación siempre viene solo en 125 o viene otra presentación? Viene de 250 y de 125 Sí, en es más. 5. Entonces, cuando es en 250, ¿cuánto sea? Bueno, vamos a calcularlo. Si 250 miligramos hay en 5 mililitros, entonces 225 en cuántos mililitros está. ¿Sí? Calcúlala ahí y me dices, a ver, don Jaime. ¿Sí me captaste lo que te dije? Sí, profe, dame un segundo. 250 me dice. Ajá. 250. Ajá, Y ahí dan 250 viene en 5 mililitros. Entonces multiplica 225 por 5. 5. ¿Te da? 1000. 1000. Ok. Y entonces ese 1000 lo vas a dividir en 250. ¿4? Ajá, entonces la mitad. Te tiene que dar creo que 4.5, Jaime. A ver, 225. Ajá, 4 por... Serían 4. Te da 4. Bueno, listo. Entonces, 4 ¿por qué? Porque la concentración es mayor. Es más alta. Exacto, porque la concentración es más alta, es el doble. 250. Más bien yo pensaba que te iba a dar 4.5. Te dio 4, está bien. Pero como la concentración es más alta, entonces le toca menos cc, porque si no lo intoxicamos, ¿sabe? Sí, claro, por eso fue la pregunta, profe. No, tranquilo, no te preocupes. La idea es que todo quede claro. Bueno, Muy bien, profe, don muchas Jaime. gracias. Ahora sí, claro sí, en eso. Sí, señor. Muy bien. Perfecto, entonces acá tenemos unos ejercicios. Vamos a hacer estos. El que lo va terminando me lo va explicando. De la metoclopramida, del primero, si están anotando ahí, del irtopan vamos a pasar 3 miligramos. 3 miligramos. Recuerden que esto es para ensayar, para que se acostumbren a sacar las cuentas. De la metoclopramida vamos a pasar 3 miligramos. De la ranitidina, 30 miligramos. De la dexametasona vamos a pasar 1 miligramo. De la otra dexametasona vamos a pasar 5 miligramos. Recuerden, ahí aparecen esas dos porque la dexametasona viene de 4 y 8 miligramos. Ok. Furosemida, vamos a pasar... De la última dexametasona, ¿cuánto, perdón? 5 miligramos. De la de 8 vamos a sacar 5 miligramos. ¿Sí? Sí.
Ok, 5, dijimos de la furosemida 15, y del diclofenaco vamos a sacar 30 miligramos también. 30 miligramos de diclofenaco. ¿Sí? Para ver cuánto, entonces usted me dice, no, pues de la metoclopramida debo sacar 0 punto tanto, tanto de esto, o sea, para saber cuánto vas a sacar de la ampolla. Y ahí están las presentaciones de cada ampolla que estamos hablando ahí. El que la va haciendo, pues, la va a explicar. Profe, ¿Sí, Kelly? ¿me puede repetir, por favor? Es que no lo entendí. Las ¿Qué le presentaciones. Las presentaciones son las que están ahí en la imagen. Si puede Y repetir y lo que vamos a sacar del medicamento, las dirigentes. ajá, de la metoclopramida Ajá. vamos a sacar 3 miligramos. Ujú. Ajá. De la ranitidina 30. De la dexametasona 1. De la otra dexa 5. Profe, repite, es que se le cuestión recortado. De la dexametasona, de la primera dexametasona, la de 4 miligramos, vamos a sacar 1 miligramo. De la dexametasona de 8 vamos a sacar 5 miligramos. De la furosemida vamos a sacar 15 miligramos. Y del diclofenaco vamos a sacar 30 miligramos. Gracias. Bueno. Ok. Profe, una pregunta, la de la metoclopramida 1.6, No. ¿no? Entonces, sí, no. Recuerda que es a 3 que la vas a calcular, ¿verdad? 0,6. Exacto. Roger. Roger dijo, ¿sí? Sí, señor. Bueno, sí, ese es lo que da. La ranitidina es 1.2. Exacto. Ranitidina 1.2. De la dexametasona 0.25. 0.5, ¿verdad? 25. Ya va. Esa no la he sacado. Entonces Ah. vamos a sacarla a ver. Igual. Ah, ok, ya va. Lo que pasa es que tú no la he sacado. La estaba sacando mental, pero mejor voy a usar acá la calculadora. Entonces, de ahí vamos a sacar. Dijimos que de la DEXA vamos a sacar 1, ¿verdad? Sí. Sí, 0.25. 0.25, muy bien. De la otra dexametasona a 1.25. 1.25. ¿A todos le dio así? Sí, señor. Perfecto. Lo que pasa es que no la estoy calculando, entonces para que ustedes me vayan diciendo. Furosemida 1.5. Furosemida 1.5 cc. Diclofenaco 1.2. 1.2. ¿A todos les dio así? Sí. 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 Muy fácil como pueden ver, pero fíjense algo muy importante de esto. Déjenme dejar de compartir un momentito la pantalla para explicarles, para que me puedan ver ahí, de pronto nos entendemos. Miren, por ejemplo, si ustedes sacan de esta de la jeringa, saqué el 1.5 y yo le digo, no voy a hablar de un medicamento en específico ahí, pero vamos a suponer que hay que pasarlo en 100. Entonces ya usted tiene el buretrol preparado, sacó de la ampolla el 1.5 y lo colocó en los 100 del buretrol, si había que pasarlo en 100. Y entonces, si esos 100 cc lo vamos a pasar en 4 horas, usted calcula el goteo con el macro gotero, en caso de que esté conectado al macro, lo calculas en esas 4 horas que te están pidiendo pasar ese medicamento con la solución. Fíjense que serían 2 cálculos, entonces sería uno para sacar el fármaco
y otro para calcular el goteo, que fue lo que calculamos ayer. Ayer estábamos calculando solo la solución, solo el goteo sin fármacos. Ahorita le estamos agregando un fármaco. Perfecto, eso es más o menos para que se vayan amoldando. Hay muchas fórmulas que se pueden utilizar, más sin embargo yo trato de darles las más fáciles porque ustedes saben que no vamos a estar en una unidad de cuidados intensivos con un cuaderno sacando cuentas y con la calculadora para arriba y para abajo. Entonces, es muy importante eso. Si yo les estaba diciendo en el caso de la gentamicina en ese caso que venía de 80 en 2, esa que estábamos hablando ahí, pero vamos a suponer, vamos a colocar otro para que alguien me lo explique completo, una gentamicina de 160 en 2, 160 miligramos en 2 mililitros, y le vamos a pasar 40 miligramos. 40 miligramos le vamos a pasar en 100 cc. En 4 horas me calculan el goteo de una vez. Me dice, bueno, voy a sacar tanto de la ampolla y se va a pasar a tantas gotas por minuto para que pasen 4 horas. ¿40 miligramos? 40 miligramos vamos a sacar. Fácil, ya lo calculamos. Sí. ¿Ya les dio? ¿Quién no entendió? Sí. Por ahí se escuché la risa de María. Sí, un poquito. ¿Tuviste algún problema, María, en el cálculo? No, no. Ah, ok, bueno. Profe, no sé si me quedó bien. Creo que da 0,125. No, No. multiplicaste Uberlay 40 por 2 mililitros, ¿verdad? Sí, señor. Entonces eso da 80. Sí, señor. 80 dividido en 160 A 0.5. nos da 0.5. Medio cc. 0,5. ¿Sí? Y esta cantidad no se divide en las 4 horas, que es No. las... No, porque las recuerda que gotas. eso es lo que tú vas a sacar de la ampolla. Eso es lo que tú vas a sacar de la ampolla y lo vas a pasar en el buretrol en los 100 cc. Lo vas a diluir en los 100 cc del buretrol. ¿Sí? Sí, señor. Por ejemplo. Y ya una vez que tienes ese buretrol ahí con el fármaco, yo necesito que tú pases esos 100 cc en 4 horas. Entonces hace la fórmula de macrogotero. Por ejemplo, que esté conectado a un macrogotero el buretrol. Calculas el macro y ahí te da el goteo. 0,25. 8.3. 8.3 gotas por minuto. Y en Porque micro- quiere decir que tú tienes que, en este caso, colocar arriba el volumen que sería 100 y abajo 3 por 4. O sea, el 3 que es la constante de macro y el 4 que es las horas en las que lo voy a pasar. 3 por 4 da 12. Dividimos 100 entre 12. Eso nos da 8.3 gotas por minuto. ¿Sí, María? Sí, y en micro daría 25 gotas por minuto. Y en micro daría 3 veces esta cantidad. Muy bien. ¿Sí entendiste, Uberlay? Sí, señor.
Gracias. Perfecto. Entonces, como puedes ver, Uberley, son dos cálculos diferentes. Uno donde tú vas apenas a sacar el fármaco y el otro cálculo es para pasar la solución en la que va diluido el fármaco. O sea que se toma por separado ahí. ¿Sí? Sí, señor. Muy bien, muy bien. Perfecto. Entonces, ¿alguien tiene alguna duda de esta parte? ¿Que no les haya quedado claro algo de pronto? Es muy fácil entonces, como pueden ver la regla de 3. Kelly, ¿te quedó claro? Sí, profe. ¿Segura? ¿Sí? Sí. Muy bien, perfecto. Entonces, en vista de esto, si todo quedó claro, entonces podemos avanzar. Es muy fácil, ahí estaban esos ejercicios. Una pregunta. Ajá. La pregunta, profe, ¿me puede colaborar como uno hacer el cálculo de las suspensiones para los niños? ¿Cómo, Jaime? No lo escuché. Para las suspensiones en niños. Ah, ok. Lo que pasa es que no la coloqué ahí en vista de que como estábamos hablando de UCI adultos, pues no le coloco muchos ejercicios pediátricos. En caso de las suspensiones, pues ¿de qué va a depender las suspensiones? Fíjense que las suspensiones dependen de la posología de ese paciente, cuánto es la dosis ponderal en este caso, de qué medicamento más o menos, don Jaime, para poder hacer un ejemplo. Un antibiótico que son los más usuales. A veces que uno se ¿Cómo? tiene que medir por acá. Con un antibiótico, profe. Con un antibiótico. Sí, una suspensión de un antibiótico que a veces es lo más que uno, pues afuera, en el externo, como decía, en la casa, uno la pone en práctica. Bueno, anota ahí entonces, como no la tengo aquí en la imagen para proyectárselo, entonces te voy a dictar cómo sería la operación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el caso de la amoxicilina, un simple ejemplo de la amoxicilina, obligatoriamente debe ser el peso del niño, peso, entonces colocan peso por 80, que es la dosis ponderal, o sea que siempre que calculemos amoxicilina debe ser 80. Muchas literaturas dicen que se calcule a 40, pero los pediatras ven que no hay mucho efecto cuando usan dosis de 40 miligramos, de 40 a 60, que dicen ellos. Entonces se estaba manejando incluso que en el programa de infecciones respiratorias agudas, el último programa que salió, a 80 miligramos, que es la dosis que deberíamos usar. Entonces, peso por 80 por 5, que son los 5 mililitros en lo que viene la suspensión, 5 mililitros, dividido en la presentación. Por ejemplo, la amoxicilina viene de 250 o de 125. 250 en 5, que son los 5 mililitros que colocamos antes, o en 125. Y eso luego lo vamos a dividir en 3. El resultado que nos dé lo dividimos en 3. ¿Por qué en 3? Porque esa se da cada 8 horas. O sea, 3 por 8 da 24 horas. Vamos de nuevo. Vamos a colocar un peso. Dime un peso de un niño, Jaime, por favor. 30 kilos. Ya después de 30 kilos deberíamos usar tabletitas en los niños, ¿oíste? Porque si no le tocaría casi todo el frasco. 15 kilos. Vamos a suponer 12 kilos, ¿sí? Sí, sí, señor. Bueno, entonces calcula 12 por 80, que siempre amoxicilina va a ser en 80. Por ejemplo, la cefalexina se calcula a 50, para que tengas una idea. Por ejemplo, la Advil Children se calcula a 9 miligramos, o sea que todos varían de acuerdo a lo que le vamos a colocar. En este caso te nombré un analgésico y 2 antibióticos. 12, que es el peso del niño, por 80, ¿cuánto da? 960. ¿Perdón? 960. 960. Ese 960 lo vamos a multiplicar por 5, que son los mililitros. ¿Cuánto da eso? 4.800. 4.800. Ese 4.800, entonces tú le preguntas a la mamita, la amoxicilina que tú tienes es de ¿cuánto? ¿De 250 o de 125? No, es de 250. Entonces ese 4.800 lo vamos a dividir en 250. ¿Y cuánto nos da? 19.2. 19.2. Y ese 19.2 lo dividimos en 3 tomas, que sería una cada 8 horas, y nos da 6.4. Entonces usted le dice que le va a dar 6.4 centímetros cada 8 horas por 7 días, en este caso porque es un antibiótico.
¿Sí? Sí. Lo que tiene que, por ejemplo, tener como una listita, hay medicamentos que son dosis día, por ejemplo, o en este caso, por ejemplo, tú sabes que la amoxicilina se da cada 8 horas, o por ejemplo el ibuprofeno, que se calcula 9, que es el Advil Children, también se debe dividir al final entre 3, porque, perdón, ese no se divide entre 3, a pesar de que sea cada 8 horas, sino que la dosis que te dé, por ejemplo, como en la división que hiciste de 4.800 en 250, que te dio 19.2, hasta ahí llegaría el ejercicio en el ibuprofeno. Entonces, esta sería solamente como la de la amoxicilina, porque cada uno tiene su forma, su dosis ponderal para calcularlo, ¿viste, don Jaime? Por eso te preguntaba que si era de algún medicamento en especial, para poder que te quedara más No, claro. profe, era así como, o sea, no sé si existe la posibilidad de pronto de que nos colabore a todos, no sé qué dicen los compañeros con esas fórmulas de esos medicamentos en suspensión, que a veces nos colabora mucho en la casa, por los niños, por alguna vaina, que son muy útiles. Ah, ok. Sí, tranquilo, no hay ningún problema. Eso lo podemos, yo les puedo preparar en una diapositiva y se los envío por ahí por el grupo con la explicación y a cuánto se calcula cada uno de los medicamentos más comunes que usamos en la casa, de modo que ustedes sepan si se le está dando la dosis adecuada o no al niño en este caso, en el caso de lo que ustedes me están preguntando. No hay problema, tranquilo. ¿Sí? Ah, bueno, gracias, profe, muy amable. Perfecto, no te preocupes. Muy bien, entonces pasamos a balance hídrico. Balance hídrico. Vamos a ver esta parte que es muy importante también. Vamos a ver cómo están en balance. Ya vimos entonces regla de 3, la fórmula de macro y micro, cómo pasar esos medicamentos, cómo pasar la solución en las horas que nos están indicando, y lo hicieron muy bien. Los cálculos les dio como debía dar el resultado. En esta parte del balance hídrico, pues fíjense que es la relación entre los ingresos y las pérdidas corporales. El balance hídrico que ustedes realizan es tan importante para nosotros los médicos porque eso nos va a permitir a nosotros determinar si la cantidad de líquido que nosotros le estamos colocando se está eliminando la parte que se necesita eliminar o si se está reteniendo el líquido y le podríamos ocasionar daño al paciente. Entonces, ustedes hacer un buen balance hídrico nos habla mucho a nosotros si debemos colocar más líquidos o disminuir los líquidos en ese paciente en caso de que los esté reteniendo. Dado que el volumen se diluye en iones electrolitos, se habla de balance hidroelectrolítico. Entonces, fíjense que es muy importante tomar en cuenta que el 60% de nuestro cuerpo está conformado por agua. Por eso una fórmula para calcular el agua corporal total es el peso por 0.6, que sería el 60% en el caso de los hombres. Y en las mujeres, 0.5 sería el cálculo del agua corporal total en las mujeres. Entonces, para realizar el cálculo del balance hídrico se cuantifican los ingresos y pérdidas corporales por diferentes vías para establecer un balance en un periodo determinado de tiempo, no mayor a 24 horas. Pero hay, por ejemplo, un tipo de pérdidas que conocemos como pérdidas insensibles, que son a través de la sudoración, de la respiración. Entonces, ¿cómo uno calcula cuánto está perdiendo el líquido el paciente a través de la respiración? Hay muchas tablas que hablan como de unos estándares, entre 400 y 600, ¿sí? Entre 200 y 400 en piel, en sudoración 100, pero es mejor calcularlo porque uno no sabe, no, pues voy a calcularlo a 100, no lo puede colocar uno a como uno quiera, sino hay unas fórmulas que uno debe tomar en cuenta para poder hacer un buen balance. Incluso toda la ingesta de nuestros alimentos, eso genera una oxidación. Esa oxidación de los alimentos, de lípidos, carbohidratos, todo eso que ingerimos, eso genera un acúmulo de agua también, conocido como agua metabólica. Lo llamamos agua metabólica. Quiere decir que cuando ustedes le colocan la alimentación, bien sea en este caso enteral al paciente, que ustedes, bien sea por sonda o que el paciente tolere la vía oral, ese alimento que todos ingerimos genera esa agua metabólica, ¿sí? Que es por la oxidación de esos alimentos, agua oxidativa, y eso hay que calcularlo también. Entonces, fíjense que es muy importante conocer toda esa parte. Tenemos unos tipos de balance hídrico, conocido como normal, cuando está relacionado tanto el ingreso como el egreso, ¿sí? Los ingresos y las pérdidas están balanceadas, por eso se llama balance hídrico, balance entre los líquidos de nuestro cuerpo.
Un balance positivo cuando el ingreso diario de líquidos es mayor al eliminado. O sea que cuando usted les dé el cálculo en la parte de cuando ustedes sumen todo lo que es el ingreso, si dio mayor que los egresos, entonces el balance sería positivo. Quiere decir que el paciente está, en este caso, reteniendo o eliminando líquido. ¿Qué estaría haciendo? Eliminando. Eliminando. Y si el balance es negativo, A ver, ya te estaría reteniendo líquidos. ¿seguros? Un balance negativo quiere decir en ese caso, bueno, Sería vamos a ahorita hacerles el ejemplo. para que lo- Cuando el balance Positivo es cuando retiene y negativo cuando elimina. Cuando elimina, ¿verdad? Claro, positivo quiere decir que está reteniendo mucho líquido, se está quedando, el balance está mayor a las pérdidas, ¿ok? Sería mayor el ingreso que el egreso. Entonces yo digo, oiga, el paciente está reteniendo líquido, no podemos colocar esa cantidad de líquido. Entonces negativo sería entonces en el caso que el paciente le faltaría más bien líquido, ¿sí? Porque el balance está negativo. Muy bien. Según el tiempo que se cuantifica el balance hídrico, se puede clasificar en parcial cuando se contabilizan los ingresos y pérdidas en un intervalo de tiempo, ejemplo en 6 horas, en un turno de 6 horas, o total cuando se realiza en un periodo de 24 horas. Muy bien. Quisiera ese enfermero que está ahí a la derecha. Bueno. Muy bien, esto es parte como del conocimiento del balance hídrico. Ahí vemos el 60% del peso corporal del cuerpo es agua y ahí nos indica en qué espacio está cada cantidad. El 40% corresponde al espacio intracelular dentro de la célula. En el espacio extracelular, un 20% que va dividido 5 al espacio intravascular dentro de los vasos sanguíneos y al espacio intersticial o tisular. Perfecto. Y ahí si nosotros sumamos todo eso nos daría un 100% como tal. Entonces fíjense que es muy importante eso. Cuando queremos saber el peso corporal, el agua corporal total, ACT, en las mujeres multiplicamos el peso del paciente por 0.5 y en el hombre el peso del paciente por 0.6. Ejemplo, si yo quiero saber el peso corporal mío, el agua corporal total mío, yo peso 70 kilos. ¿Cuánto tendría yo de agua corporal total? ¿42? 42, ¿verdad? Ese sería mi agua corporal total. Y vamos a suponer, vamos a ver que María Alejandra pesa 45 y le vamos a calcular el agua corporal total de ella. 22.5. Ese sería su agua corporal en este caso, agua corporal total. Entonces, fíjense que es muy importante conocer esas fórmulas porque nos permiten determinar unos puntos muy importantes que podemos utilizar a la hora de hacer los balances hídricos. ¿Cómo medimos las cantidades de líquidos eliminados? Por diferentes vías como las urinarias, a través de sondas, drenajes quirúrgicos, torácicos y las ostomías. ¿Ok? O sea que las pérdidas o eliminados estaríamos hablando ¿a qué? ¿Cómo hablamos de eliminado? ¿Cómo podemos cuantificar los egresos? ¿Por la orina, profe? Ajá, orina es uno. Orina que puede ser a través de la sonda en este caso, sonda vesical. ¿Qué más? ¿Qué más pérdida tiene el cuerpo? Materia fecal. Materia fecal, entonces las heces. Ajá. Las heces, Sudoración. ¿cómo yo sé cuánto defecó el paciente? Porque yo necesito eso en mililitros. Si tiene pañal. Ajá, con pañal. Pues es ventaja cuando hay pañal, pero Sí, tiene pañal este paciente, por ejemplo. lo pesamos. Pesamos el pañal. Hay que pesarlo el pañal, ¿verdad? Pesamos el pañal y eso nos indica cuánto está defecando el paciente. Muy bien. ¿Qué otra pérdida tenemos? ¿Esas son sensibles o insensibles? Jaime me nombró uno, don Jaime me nombró uno, la orina. ¿Y quién me nombró las heces? Eliana. Eliana Vaquero me nombró las heces. ¿Cómo se llaman ese tipo de pérdidas? ¿Sensibles o insensibles? ¿Sensibles?
sensibles, ¿verdad? Esas son pérdidas sensibles. Entonces, en ese caso, el pañal lo pesamos. Ahí tendríamos dos tipos de pérdidas conocidas como sensibles. Y las insensibles serían entonces... ¿El vómito? Ajá. La respiración, ahí están. Y el sudor, ¿verdad? Entonces, dependiendo de la ¿O cantidad de los vómito... fluidos corporales? ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Fluidos? Pero en este caso depende, porque fíjate que la orina sería un fluido, ¿sí? Pero en este caso es que sean involuntarios, para llamarlo de una forma, ¿sí? Como para tener una idea más o menos. Por lo menos la respiración, el paciente tiene que estar respirando todo el tiempo, ¿sí? Entonces ahí él va perdiendo agua en ese caso. Por eso es que fíjense que el oxígeno solo sin humidificador no es beneficioso, porque si colocamos oxígeno libre es muy frío y al pasar la vía respiratoria tiene que obligatoriamente generar calor y ahí va a perder agua el paciente. Entonces, a través de la respiración se pierde agua también. Respiración, sudor, los vómitos en ese caso. Muy bien. Entonces, ahí podemos ver, hay una hojita donde ustedes manejan todo ese control de ingresos y egresos para poder al final del turno poder calcular cuáles fueron, en este caso, cómo es el balance hídrico, cómo se presentó ese balance durante el turno de ustedes. Entonces ahí vemos una hojita. ¿Cuánto nos dice de ingresos, cuánto de egresos, a qué horas? Fíjense por la vía oral, ahí tomamos en cuenta los ingresos, todo, la comida, los medicamentos, todo. Si le dimos un vaso de agua, si le dimos una taza de comida licuada por sonda nasogástrica con una jeringa de 60 cc. O sea, todo eso tenemos que cuantificarlo para saber cuánto le está ingresando al paciente. ¿Sí? Cuánto está eliminando por los drenajes en caso de que tenga el paciente una colostomía. Una colostomía debemos pesar la bolsa cuando vamos a vaciar las heces que están contenidas ahí. Pesamos la bolsa y tomamos eso, el peso, y lo colocamos acá en la hojita del control del balance hídrico. Las aspiraciones de gleras, las secreciones, todo eso. Eso serían pérdidas, ¿verdad? Las secreciones, las gleras. Ustedes saben que los pacientes encamados pues generan frecuentemente acúmulos de gleras, que son esas flemas que se acumulan en la vía respiratoria superior y obstruyen el paso de aire al pulmón. El paciente que va a estar que va a permanecer en una unidad de cuidados intensivos es un paciente que, bueno, vamos a colocar un ejemplo de la vida cotidiana. Por ejemplo, acuéstese todo el día usted. Usted en su casa cómoda. Usted se acuesta todo el día y ya en la tarde va a tener dolor de cuerpo. Va a tener dolor de cuerpo, entonces ya va a comenzar con esas molestias neuromusculares. Eso mismo le sucede a un paciente. Imagínese un paciente que pasa 2, 3 meses en un hospitalizado. Entonces, por eso esos pacientes en esas unidades, para eliminarle el dolor, para poder eliminar la ansiedad, ¿ok? Todo eso, el paciente debe ser sedado, el paciente lo sedan, hay varios tipos de sedaciones que ya los vamos a ver. Entonces, es para mejorar el paso del paciente, en este caso, por la unidad de cuidados intensivos, porque ya les decía ahorita que simplemente el hecho de que el paciente va a permanecer mucho tiempo acostado le va a generar mucha ansiedad, agitación y en este caso también mucho dolor. Ahí vemos entonces una hojita, puede variar la hojita, hay unas más sencillas incluso, pero o solamente otra con los cuadritos blancos y usted le va colocando, si es vómito, entonces usted coloca vómito de tantos mililitros, orina, tantos mililitros. La orina sí la verificamos en el Cistoflow, ¿ok? O en la bolsa recolectora de orina en ese caso, y ahí determinamos de acuerdo a cómo estén llevando ese balance, si es por turno, si es por 24 horas, dependiendo cómo lo vayan llevando, ustedes toman en cuenta si lo van a hacer en ese turno o no. Ahí vemos algunas pérdidas insensibles, por ejemplo, dice que de orina debería perder una persona en 24 horas un aproximado de 1.400 mililitros. Quiere decir que si usted divide 1.400 mililitros, 1.400 dividido en 24 horas, el paciente debe eliminar por hora 58.3 cc de orina, aproximadamente. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Si el paciente debe ser de 1.200 a 1.400 aproximadamente, pero si usted ve que el paciente tuvo una diuresis en 24 horas de 1.800 cc,
¿Cómo se llama el término médico para definir eso? Y otro paciente que solo orinó 400 mililitros en 24 horas. En la bolsa del Cistoflow. Usted lo fue a ver. El que orinó 1800, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo se llama cuando está orinando mucho? Poliuria. Poliuria. Entonces el paciente está poliúrico. Tenemos que ver si es que le estamos colocando muchos líquidos, ¿ok? O verificamos a ver si el paciente está recibiendo algún diurético, ¿ok? Tenemos que verificar qué está pasando ahí con el paciente. Con el paciente poliúrico, pues nos podría generar un choque hipovolémico en caso de que no tenga ninguna patología, ¿sí? Que está perdiendo líquido y no sabemos qué fue lo que le sucedió. Situaciones como tumores en la hipófisis pueden generar eso, ¿ok? Porque comienza a estimular una hormona que se encuentra en la hipófisis que nos ayuda a regular la micción en este caso, ¿sí? La antidiurética o vasopresina, en caso de que el tumor esté estimulando la hipófisis y comience a perderse esa vasopresina en este caso. Entonces, poliuria. ¿Y el otro, el que está orinando 400 mililitros? Anuria. ¿Primero de junio? Anuria sería si no estuviera orinando. Pero está orinando, pero poco. ¿Oliguria, profe? Oliguria. Oliguria. Cuando orina menos de 800 mililitros, ya podemos hablar de oliguria. Perfecto. Entonces, muy bien. Heces, dice que aproximadamente 100 mililitros, pero eso puede variar también. El sudor dice que 100. Pero como todo eso puede variar, fíjense que simplemente las heces la vamos a pesar, como yo les decía, y lo vamos anotando. Y la orina la verificamos en el Cistoflow, la anotamos también para llevar el conteo. Y ese sudor, en caso de que el paciente haya tenido fiebre, lo podemos calcular acá con esta fórmula que aparece en el lado derecho. Porque fíjense que dice que difusión por piel aproximadamente 350, que es la media, porque va de 200 a 400. Y por respiración igual. Pero no podemos hablarlo así. Eso tenemos que calcularlo. Entonces, ¿cómo calculamos esto? Dice que si la temperatura en el paciente, usted nada más va a tomar en cuenta la temperatura del paciente. Usted llega, mide la bolsa del Cistoflow, cuánto hay en heces, cuánto pesaron los pañales en ese turno, en caso de que sea por turno o en las 24 horas. Y luego nos vamos a calcular las insensibles. Verificamos la temperatura del paciente. Si el paciente tiene una temperatura normal o menor a, no, escúchese esto, normal o menor a 37 grados centígrados, entonces la fórmula la vamos a usar a 0.5. Peso del paciente por 0.5 por hora. Las horas son las horas en las que usted va a hacer el cálculo. Por ejemplo, en 6 horas. Usted llegó ahorita y a las 6 horas le calculó el balance. Entonces calcúlenme eso, por favor. Un paciente sin fiebre, vamos a ver si aquí está. Ah, bueno, acá está un ejemplo. Paciente con 70 kilogramos sin fiebre en 24 horas. Ahí está un ejemplo. 70 por 0.5 da 35 y 35 por 24 horas, en caso de que se esté haciendo por 24 horas, da 840 mililitros de pérdidas insensibles en 24 horas. ¿Sí quedó claro esa parte, chicos? O sea que para calcular esas pérdidas insensibles necesitamos medir la temperatura del paciente. Y ahí están las constantes para poder calcular las pérdidas insensibles. Profe, una pregunta. ¿Sí? Adriana, dime. En cuanto a eso, siempre la variable va a ser en 0.5 y lo va a multiplicar por las 24 horas. Depende, porque si tú vas a hacer un turno de 6 horas y si en las 6 horas tú tienes que calcularlo porque se los van a calcular a turno, por turno van a hacer el balance hídrico, entonces tú lo vas a colocar 6 horas ahí, que es el turno que tú pasaste. Si es a 24 horas, pues nada más tú vas a ir registrando en tus 6 horas cuánto perdió el paciente, cuánto ingresó, más nada. Y el que le toque ya el turno al otro día, ya ese tendría que calcular todo lo que ustedes colocaron en todos los turnos, ¿sabe? Ah, o sea, influye también en el turno que uno haga. Claro, tú le preguntas a la jefe, ¿el balance hídrico se está haciendo por turno o en 24 horas? Y dice, no, por turnos. Y si tu turno es de 6 horas, entonces se calcula 6 horas.
Pero si dice, no, es en 24 horas y tú agarraste el turno de la mañana, entonces tú no calculas nada, porque la enfermera que entregó el turno ya deja el balance de las 24 horas. ¿Sí? Sí, señor. Perfecto, Adriana. Entonces, si tú mides la temperatura en el paciente y, por ejemplo, te da 37.5 de temperatura, entonces tú tienes que usar el estándar 0.6, ¿sí? La constante 0.6. Si mediste la temperatura y el paciente tiene 38 de temperatura, tienes que usar una constante de 0.7. ¿Perfecto? ¿Sí van captando? Sí, señor. Y igual la variable también para 39, ya, para arriba. La Exacto. variable Fíjate, va a ser 1. exacto, a 1, Sí. exacto. Esa va a ser la constante. Por ejemplo, abajo dice que un paciente en el medio acá nos dice que tenemos un paciente con un peso corporal de 60 kilogramos, las pérdidas insensibles en 8 horas y en 24 horas, ¿cuánto sería? Por ejemplo, si usted agarra un turno de 8 y otra persona agarró uno de 24, entonces vamos a calcularlo los dos. 60, que es el peso del paciente, por 0.5, porque el paciente tiene una temperatura normal, ¿no? 60 por 0.5 da 30 mililitros, que es lo que está perdiendo por hora. Ese 30 lo vamos a multiplicar por 8 horas y nos da 240 mililitros en 8 horas. O sea que él en 8 horas está perdiendo 240 mililitros de pérdidas insensibles. Pero en 24 horas estaría perdiendo ese mismo paciente 720 mililitros. ¿Sí? Ahí está calculado en 8 y en 24. ¿Sí queda claro eso? Sí, profe. Muy bien. Entonces, ¿cómo sería eso? Por ejemplo, este es un cuadro donde está normal. La oxidación, el agua de oxidación o agua endógena, o también conocido como agua metabólica, lo vamos a estimar a través de una fórmula que es peso del paciente por 0.5 por horas. Esa es la oxidación. Así calculamos el agua metabólica. Dice que lo normal es de 200 a 400, pero eso va a variar dependiendo de la ingesta que tenga el paciente. ¿Para qué nos sirve eso? Pues fíjense que este cálculo que ustedes hicieron acá, entonces vamos a hacer unas columnitas así como estas, para que podamos hacer el ejemplo. Entonces, vamos a hacer primero, vamos a hacer egresos. Egreso. Resulta que usted agarró la hojita de egresos y usted vio que en heces el pañal pesó, vamos a suponer, hizo popó 2 veces el paciente, 100 y 100. En el turno suyo, por ejemplo. Entonces quiere decir que de pérdidas tendría, coloqué pérdidas, ¿tendría cuánto en heces? 2 veces hizo popó el paciente y le cambió el pañal y pesó 100 y 100. ¿Cuánto tiene de pérdidas en heces? 200. 200. Entonces usted coloca pérdidas sensibles. Entonces, heces 200 mililitros. Orina. ¿Cuánto había? Entonces vamos a suponer que 1000 de orina. 1000 cc. Orina. Porque como hizo popó 2 veces, vamos a suponer que es a 24 horas, ¿sí? Entonces, que está orinando 1000 en 24 horas. Perfecto. Entonces ya tenemos la pérdida renal, que nos habla allí abajo de riñón, y heces. Nos falta pulmón y piel. ¿Cómo estimo yo, la pérdida de pulmón y piel? Pues así. Medimos la temperatura del paciente y resulta que nos dio, vamos a tomar esta del paciente 70 kilos, 840, ¿sí? ¿Sí van conmigo ahí en el cálculo? Sí. ¿Quién va perdido? Muy bien, entonces ya colocamos las sensibles de ese paciente. Las sensibles, ese sí orina. Ese es 200 mililitros, orina 1000, que es lo que nos reporta la bolsa. Y cuando le calculamos la pérdida insensible de ese paciente que no tenía fiebre, nos dio 840 mililitros. Esas son las insensibles. Entonces vamos a sumar todo eso, por favor. ¿Cuánto da todo eso? 2040. 2040. 2040 mililitros. Eso es lo que está perdiendo el paciente. Y resulta que el paciente, vamos a colocar los ingresos. Disculpen que lo hice colocar primero los egresos, pero siempre
deberíamos colocar pues ingresos, que es lo que ustedes tienen más control ahí, pero no importa, es para que más o menos tomaran en cuenta como veníamos calculando la otra parte. Vamos a hablar de agua y bebida. Vamos a suponer que el paciente le dimos por sonda nasogástrica, lo alimentamos con una tacita de aproximadamente 200 mililitros, luego le dimos, eso en comida, coloquemos, ingreso, comida. Y resulta que al paciente le dimos 3 veces en el día, le tocaron 3 veces tomar pastas, y le dimos un vaso de agua, aproximadamente 100 cc, serían 300, porque le dimos 3 vasitos para que se tomara la pasta, o se la pasamos a través de la sonda, triturado. Muy bien, entonces 300, ¿sí? Van captando conmigo ahí, 300 entonces en medicamentos. Medicamentos, resulta que el paciente tiene una infusión de 1500 cc. 1500 cc es 0,9% de mantenimiento que la tiene el paciente ahí para 24 horas. Y resulta que debemos calcular el agua de oxidación. Entonces decía que el peso del paciente por 0,5 por las 24 horas. ¿Cuánto les dio eso? 70, que es el mismo paciente este que tenemos acá. 70 por 0,5 da 35. 35 por 24. 840. ¿Cuánto? 840. 840. Entonces, sumen todo eso, todos los ingresos. Eso sería el agua metabólica. ¿Cuánto da todo eso? 2.840. 2.840. Ajá. Entonces, vamos a restarle a ese 2.840 los 2.040 que nos dieron de egresos. ¿440 quedaría, profe? Vamos a ver, 2.840 400. dividido en 2.040. ¿Dividido o restado, profe? Perdón, restado. Qué pena, disculpe. 2.840 menos 2.040 da 800. 800, pero dio positivo porque ahí no vemos el signo de menos, ¿verdad? Sí. Sí, entonces quiere decir que el paciente está recibiendo 800 cc de más. La hidratación no nos estaría sirviendo en este caso en el paciente. ¿Qué tengo que hacer yo? Entonces, cuando usted me dice que el balance dio positivo, 800, el paciente le estamos colocando 800 de más. O sea que el paciente puede generar edema en cualquier momento. Entonces yo le digo a usted, oiga, entonces vamos a bajarle la hidratación, no le coloques 1500. Ya, vamos a colocarle 700 nada más en esas 24 mientras compensamos. Entonces, si yo le coloco solamente 700 al paciente, ¿cuánto me daría el cálculo? ¿Cuánto daría el cálculo si yo cambio la hidratación de 1500 a 700? 2040. Igual. ¿Cuánto da? 2040. 2040, ¿verdad? O sea que ahí sí tendría un balance, ¿verdad que sí? Sí. Entonces, fíjense que a eso jugamos. Jugamos a mantener un balance en el paciente, a que debemos tomar en cuenta qué está perdiendo, qué está ganando, calcular. Y fíjense que ya con ustedes haberme dicho eso, yo sé que le estaba colocando 800 cc de más. Y eso se le puede ir a un tercer espacio, ¿sí? Un síndrome compartimental, puede generar el paciente en el caso de una falla renal, o un edema de miembros inferiores, o un edema de pulmón, porque ya le estoy colocando más líquido. O sea, cualquier cosa, dependiendo de la patología que tenga el paciente, él se podría complicar. Entonces, es muy importante el balance hídrico en este caso. ¿Quién no entendió el balance hídrico? A ver. ¿Sí quedó claro? ¿Don Jaime le quedó claro? Sí, profe. Perfecto. María Alejandra, Adriana. Sí, señor. Ajá, Alejandra ya respondió. Adriana. Profe, lo último no le alcancé a escuchar bien porque se va la señal. Lo último, ¿cuál fue? ¿En qué parte? A ver. Cuando estaba diciendo ya de lo del ingreso de agua.
Los egresos. Uy, no le entendí bien a Adriana. Ok, es más o menos como está ahí en la tabla, En la ¿sabes? parte final. En la parte final, pues La parte final. lo que hicimos fue calcular en la parte final los ingresos, que fueron 200 mililitros en comida, que fue una Sí, tacita que señor, se le dio. sí, porque los egresos me quedó entendido. Al final, entonces, una vez que tú sumas todos esos ingresos, debes restarlo, ingresos con los egresos. En este caso, cuando lo restamos, nos dio 800. El resultado, ese 800, como dio positivo, porque no aparece el signo de menos ahí, aparece positivo, entonces quiere decir que el paciente tiene un balance positivo de 800 cc. Quiere decir que le estamos colocando más de lo que le corresponde. Cuando ustedes me dijeron eso, entonces yo le dije, oiga, entonces vamos a bajarle la hidratación. Ya no le coloquemos 1500, vamos a colocarle solamente, en este caso, 700 cc en 24 horas de mantenimiento. Entonces, cuando volvimos a hacer el cálculo, nos daba los mismos 2040 de las pérdidas. O sea que ya ahí sí habría un balance, tanto de ingresos como de egresos. ¿Sí? Entonces es como para jugar con eso, más o menos. O sea que, digamos, la parte normal debe ser igual al balance del ingreso y del egreso. Sí, como lo ves aquí, por ejemplo, en la imagen, dice que, por ejemplo, si el paciente hubiese recibido en bebidas y agua 500, en alimentos 800 y con el cálculo de agua de oxidación 200, cuando lo sumas todo da 1500. Y si el paciente perdió 100 en heces, a nivel de pérdidas insensibles perdió 800 y a nivel renal a través de la orina 600 y lo sumamos todo da 1500. Quiere decir que el balance es normal porque está perdiendo lo mismo que está ganando, ¿sí? Eso es lo que buscamos, que se pierda lo mismo que se está ganando para que no se queden los líquidos en el paciente. ¿Sí, Adriana? Vale, sí, señor, ya lo Perfecto. entendí. Gracias. Muy bien, ok. Muy bien, entonces la interpretación del resultado es así. Si nos da positivo, quiere decir que el paciente se le estaría colocando más líquido del que está perdiendo. Si el balance es negativo, entonces habría que reponerle esa cantidad de líquido. Ejemplo que si el resultado nos hubiese dado, en vez de 800 positivo, nos hubiese dado 800 negativo, ya yo no le paso 1500 cc, sino le sumo 800. Le digo, bueno, don Jaime, vamos a colocarle 2300, entonces en 24 horas, montale 2300 y lo tenemos en 24 horas así. Para equilibrar, eso es lo que se busca. Por eso se llama balance, para equilibrar tanto los ingresos como los egresos de ese paciente. Perfecto, entonces, así vamos a hacer el cálculo, como lo decía ahí. ¿Alguien que no le haya quedado clara esa parte? Muy bien. Pasamos a la parte de analgesia. Analgesia y sedación. ¿Cómo es la intervención de la enfermería? ¿Cómo es la intervención del personal de enfermería en la parte de analgesia y sedación? ¿Ok? Para que ustedes conozcan cuáles son los medicamentos que se usan. Muy bien. Y estén al tanto de las escalas que se manejan para hacerle el seguimiento a esa analgesia y a esa sedación. Entonces, dicho esto, pasamos a este cuadrito donde nos habla de la sedación. Entonces tenemos la sedación dinámica y la sedación consciente. Fíjense que en la sedación dinámica, pues esa nos permite alcanzar las metas planteadas en este caso. Y también nos favorece la recuperación psicológica del paciente. ¿Sí? Nos permite ajustar los medicamentos, nos permite ajustar las dosis para ese paciente. Entonces, es muy importante la sedación dinámica para la recuperación neurológica del paciente como tal, que no vaya a generar secuelas neurológicas. Sedación dinámica. En el caso de la sedación consciente, pues la sedación consciente nos mantiene acoplado el paciente a la ventilación mecánica. Fíjense esto, nos mantiene el paciente acoplado a esa ventilación mecánica, pero le permite interactuar con el entorno. El paciente puede interactuar con el entorno, tiene algunas ventajas, por ejemplo, disminuir el tiempo de ventilación, esa sedación consciente, mejora el tiempo o disminuye el tiempo de ventilación mecánica, prepara al paciente para el destete. Ok, ya el paciente al estar consciente se puede preparar para el destete, que es ya retirar al paciente de esa ventilación mecánica, quitar el tubo y desconectar al paciente de esa ventilación. También disminuye el estrés postraumático
por haber estado dentro de la unidad de cuidados intensivos, y también nos ayuda ese tipo de sedación consciente a mantener los reflejos de la vía aérea en el caso de este paciente. Aún va a mantener los reflejos de la vía aérea y también favorece la respuesta a los estímulos verbales. Por ejemplo, que se le puede hablar al paciente y el paciente va a responder a través de la apertura del globo ocular, va a poder abrir los ojos, va a poder interactuar, cierre los ojos 2 veces si tiene dolor, sí, como para poderle preguntar. El paciente ya va a estar consciente en este caso, pero bajo una sedación que le permite estar intubado al paciente en este caso. Muy bien, ayuda a disminuir el tiempo de ventilación mecánica y destete, ayuda a disminuir el delirio y el estrés postraumático, disminuye los requerimientos de ventilación mecánica, requiere valoración frecuente, mantiene el reflejo de la vía aérea, adecuada adaptación a la ventilación mecánica y la respuesta a estímulos verbales y táctiles en caso que le hablemos al paciente, y es una sedación cooperativa. Fíjense que es muy importante sedar a los pacientes porque le decía, por ejemplo, un paciente que se encuentre en una situación de cúbito prono, en una posición de cúbito prono, pues imagínense el paciente pasar muchas horas así, le va a generar dolor, molestia, agitación. Entonces, eso es lo que buscamos en el caso de la sedación del paciente. Por eso se llama analgesia y sedación. Acá, una sedación inadecuada, como pueden ver ahí en la imagen, entonces, ¿qué podría ocasionar esa sedación inadecuada? Síndrome de abstinencia, que está asociado al retiro abrupto o el uso prolongado de las benzodiazepinas. Por eso cuando se están usando las benzodiazepinas, debemos irlo retirando gradualmente. Ya uno le va retirando gradualmente las benzodiazepinas. En ese caso se usa mucho el midazolam, ¿ok? Y ya para bloquear como tal el efecto de esa benzodiazepina, se usan medicamentos como el flumacenilo, para que lo tomen en cuenta. El flumacenilo es el que revierte el efecto de las benzodiazepinas, o sea, como del diazepam, del midazolam, alprazolam, ¿sí? Todos esos medicamentos son revertidos con el flumacenilo o flumacenil, como también se conoce. Ya vienen ampollas de 0.5 miligramos en 5 mililitros, el flumacenil, y en 1 miligramo en 10 mililitros también, para revertir ese efecto. Y también fíjense que el síndrome de abstinencia ocasionado por el propofol y los opiáceos. La sedación inadecuada puede ocasionar tolerancia, el paciente no va a responder a ningún estímulo, o en el caso de que el paciente no esté bien sedado, puede generar agresividad, tratar de retirarse el tubo, como dice abajo, en el caso de infrasedación, exposición a ansiedad y estrés, el riesgo de extubación no deseada, que el paciente va a tratar de retirarse el tubo porque no está bajo la sedación correspondiente, dificultad para la ventilación mecánica, síndrome post-UCI. Y esa sobresedación, en el caso de que es lo contrario, acá estábamos hablando abajo de infrasedación, acá arriba de sobresedación, tratamiento inadecuado por exceso de sedante puede ocasionar en estos casos al paciente hipotensión, bradicardia, el hilio paralítico, o sea que él no va a tener movimiento intestinal, por lo tanto el paciente no va a defecar y se comienzan a acumular las heces y ocasiona una obstrucción intestinal, y eso es complejo, eso hay que operarlo. Estasis venosa, disminución de la respuesta neurológica, sueños paranoides, alucinaciones, secuelas neurológicas graves, aumento y tiempo de la ventilación mecánica, o sea, aumentan los días de estancia, el riesgo de eventos adversos, pérdida de fuerza y masa muscular. Claro, al haber una sobresedación, el paciente no tiene ninguna movilidad y al no tener movilidad, pues va a disminuir como tal el tono muscular en este paciente. Entonces, fíjense que es muy importante verificar eso. Ok, la sedación es importante porque nos permite tener el paciente tranquilo, que pueda estar bien adaptado a la ventilación mecánica. En este caso, la sedación, por ejemplo, consciente, nos permite tener un paciente cooperando e interactuando en todo lo posible con el personal que lo está atendiendo, el personal de asistencia o la familia incluso. Entonces, fíjense que esa sedación consciente la van a ver mucho en la unidad de cuidados intensivos. Para monitorizar o monitorear esa pseudoanalgesia tenemos 2 escalas. Tenemos la escala de Rasch y la escala de Ramsay. Perfecto, para verificar la analgesia y sedación. Pero le decía que hay unos casos en el que el paciente puede estar consciente. Entonces, podemos evaluar el dolor y la analgesia a través de una escala analógica conocida como EVA, escala visual analógica, se llama EVA, donde usted le puede indicar al paciente del 1 al 10 cuánto le duele, siendo el 10 el punto máximo de dolor y siendo 1 el punto mínimo de dolor. ¿Sí? Entonces,
Eso es cuando el paciente está consciente. Pero en caso de que el paciente esté inconsciente, ¿cómo puedo yo saber si el paciente tiene dolor? Para saber si le debo colocar analgesia o no, o mejorar la analgesia. Si, en paciente inconsciente, ¿alguien tiene la respuesta de eso? Ya les dije una, la escala de EVA, escala visual analógica, esa mide el dolor un paciente consciente. O sea, hasta ustedes mismos, que yo le pregunte, ¿usted se golpeó o le duele el estómago? Y yo le digo, del 1 al 10, ¿cuánto te duele? Entonces usted me dice 8. Entonces yo sé que le duele, que le está doliendo bastante. Entonces ¿Escala esa de es la escala Glasgow? analógica. ¿Perdón? Escala de Glasgow. Escala de Glasgow es neurológica. ¿Sí? Escala de valoración neurológica. En este caso, ahí mismo, esa que dice abajo, el Behavioral Pain Scale, esa que ustedes ven ahí abajo, Behavioral Pain Scale. Esa es la escala que mide el dolor en el paciente inconsciente, ¿sí? Esa es la que mide el dolor en el paciente inconsciente. Esas siglas que están ahí en inglés significan escala de conducta del dolor. Escala de conducta del dolor. Behavioral Pain Scale. Entonces, anoten, escala de conducta del dolor, significa eso. Esa escala nos permite a nosotros identificar si el paciente está generando dolor o no. Fíjense. ¿Qué mide? Ahí nos habla la expresión facial, si está relajada, parcialmente tensa, totalmente tensa, haciendo muecas, con una puntuación cada uno de 1 a 4. Movimiento de los miembros superiores, relajado, parcialmente flexionado, totalmente contraído. Ventilación mecánica, tolerando movimientos, tosiendo, pero tolerando durante la mayor parte del tiempo, luchando contra el ventilador, imposibilidad de controlar el ventilador. Cada parte de la escala valora de 1 a 4. Entonces, ¿cómo graduamos el dolor en este caso? La presencia del dolor va a ser mayor o igual a 6. Ahí podríamos hablar de que el paciente tiene dolor. ¿Sí? Inaceptable, mayor a 7. O sea que si nos da un puntaje de 7 es que el paciente tiene un dolor inaceptable. El objetivo es mantenerlo menor a 6. Cada vez que se hace esta escala, generalmente los pacientes tienen 4 puntos, y los grandes estudiosos de esto indican que esos 4 puntos, ellos creen que es por la incomodidad que soporta el paciente a ser trasladado de un lugar a otro, o cuando le generan algún tipo de movilización o inmovilización, cuando le realizan punciones, cuando le colocan catéteres, cuando le hacen aspiraciones de gleras, ¿sí? Entonces, en todos esos casos se genera también un estrés y un dolor que se puede ver reflejado en esta escala conductual del dolor, con un aproximado de 4 puntos, ¿sí? ¿Sí quedó claro esta parte? La escala esta. Solo para pacientes inconscientes. No se la podemos hacer a un paciente que esté consciente, porque en el paciente consciente vamos a evaluar la escala analógica de EVA. Muy bien, entonces, ojo con esa escala que la van a escuchar mucho en la unidad. La escala de Rasch, ok, por su sigla en inglés, ahí la ven. Entonces, esta escala de Rasch nos permite verificar unos puntos muy importantes, siendo su punto máximo 4 y mínimo 5 o negativo. Y un punto estándar en el medio de 0, conocido como alerta y calmado, en ese caso. Esta es una escala visual. Esa escala de Rasch es una escala como tal visual, donde vamos a medir la agitación psicomotora del paciente. Entonces, si les preguntan qué es la escala de Rasch, ustedes le dicen que es una escala que va a medir la agitación psicomotora a través de la visualización del paciente. Entonces, fíjense que acá podemos ver 4 puntos importantes positivos que nos hablan de agitación. La parte de agitación, porque recuerden que es de sedación y agitación. Una escala que mide agitación y sedación, siendo agitación en la parte de arriba de la escala y sedación hacia la parte baja de la escala o negativa. Entonces, agitación si el paciente está inquieto, +1, si está agitado +2, muy agitado +3, combativo +4.
agitación. Entonces usted ve que en la historia clínica dice paciente con rash de 3 más 3. Entonces usted sabe que quiere decir que el paciente está muy agitado. Ese paciente hay que mejorarle la sedación, ¿sí? Entonces fíjense que es muy importante el manejo de esta escala. En la parte de abajo, bajo 0, -1, -2 y menos 3, sedación consciente. Ahí nos habla de una sedación consciente. También podemos anexar 0 como sedación consciente si el paciente está recibiendo alguna infusión con un sedante. Así él puede estar despierto, pero si está recibiendo una infusión con un sedante, ese 0, que nos indica que está alerta y calmado, también pasaría a formar parte de la sedación consciente. -1, -2 y -3, tomando en cuenta que -1 es somnoliento, -2 sedación leve, -3 sedación moderada del paciente y -4 y -5 ya es sedación profunda. ¿Ok? Ya vemos sedación profunda, -4, -5, el paciente no tiene respuesta a ningún estímulo. La otra escala que vemos es la escala de Ramsay. ¿Ok? Siempre van a escuchar esas dos, pero se maneja más la escala de Rasch. El Ramsay valora objetivamente el grado de sedación del paciente, monitoriza cambios temporales en el nivel de sedación basado en la observación de los signos clínicos que presenta. Según el tipo de fármaco, bien sea el propofol o en el caso del midazolam, permite ajustar las dosis y el tiempo de infusión según la profundidad de la sedación y duración del paciente, en el paciente. Entonces ahí en la parte derecha vemos que se evalúa con 6 puntos. Esta escala fue desarrollada en 1974 por el médico Michael Ramsay. Entonces, el primer punto, paciente ansioso, agitado o impaciente. Paciente cooperativo, orientado y tranquilo. 2, paciente que responde solo al comando verbal o al llamado verbal. 3, paciente que demuestra una respuesta activa a un toque leve de la glabela. ¿Dónde queda la glabela? Anatomía. Glabela. Es justo el punto. Ajá. ¿Dónde es? ¿Perdón? La glabela. Ese es el punto medio, el huesito que ustedes se pueden palpar, donde nace la nariz, ahí en el medio de las cejas, esa es la glabela. Ahí se estimula el paciente con unos golpecitos con el dedo y entonces se le puede hablar y ahí nos indica que le podemos generar un toque ahí en la región de la glabela, un estímulo sonoro auditivo, nos daría 4, porque si usted le palpa ahí la glabela y él abre los ojos, está respondiendo a ese estímulo. Paciente que demuestra respuesta débil a un toque leve en la glabela o estímulo sonoro auditivo, 5. Paciente que no responde a un toque leve de la glabela o estímulo sonoro auditivo, 6. Entonces, fíjense, siendo 1, paciente que está en un estado que puede ocasionarle daño o lesión al personal de salud que le está colaborando. Entonces, fíjense que para eso es que se miden estas escalas, para ver si corre riesgo el personal de salud o no al tener contacto con ese paciente porque no se encuentre en un punto de sedación adecuado. Entonces, sedación consciente, sedación profunda, estado médico controlado de depresión de la conciencia, la consciente, se busca mantener todos los reflejos de defensa de la vía aérea, adecuada respuesta al estímulo físico o verbal, es decir, el paciente está tranquilo, no dormido. En caso de sedación profunda, un estado médico controlado de depresión de conciencia, o inconsciencia, pérdida total o parcial de los reflejos de defensa de la vía aérea, no responde a los estímulos físicos o verbales de forma intencionada. Entonces, ya sabemos cuáles son las escalas que van a medir si el paciente está agitado o no, si nosotros corremos riesgo de que nos acerquemos al paciente, no, el paciente nos pueda lesionar, nos pueda generar una agresión, si el paciente está intubado se pueda retirar el tubo, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo se llama la escala que mide la respuesta del dolor en pacientes inconscientes en la unidad de cuidados intensivos. Escala de conducta del dolor. Escala conductual del dolor, ¿verdad? Muy bien. ¿Y la que mide pacientes conscientes
¿El dolor? Eva. Eva, ¿verdad? La escala de Eva, muy bien. Perfecto, entonces, analgesia. Acá vamos a hablar del fentanil, que es el que frecuentemente usan en esta unidad. Vemos las presentaciones, 0.5 miligramos, 0.25 miligramos, 0.1 miligramos, fentanilo. Y ahí vemos los nombres comerciales, algunos. ¿Cuál es la función de este? Se une a los receptores opioides. ¿Cuáles son los receptores opioides? Los receptores opioides son los que generan el dolor como tal, ¿verdad? Los que encargados de transmitir el dolor en el sistema nervioso central, alterando la percepción y la respuesta emocional del dolor mediante la inhibición de las vías del dolor ascendentes. O sea que lo va a bloquear el paso de la información del dolor al cerebro para que el paciente no vaya a sentir ningún tipo de dolor en este caso. Perfecto. Entonces, fentanilo como analgesia. Puede alterar la liberación de los neurotransmisores también, de los nervios aferentes, que son sensibles a estímulos dolorosos, causa depresión respiratoria y actúa en los centros respiratorios del tronco cerebral. Fentanil. Ahí vemos las presentaciones, anoten las presentaciones para que las tengan por ahí, no se les vaya a olvidar. Y con esas presentaciones, por ejemplo, acá en esta partecita, ahí vemos uno que viene de 0.5 miligramos en 10 mililitros. 0.5 miligramos en 10 mililitros. Entonces vamos a pasarle a este paciente 0.2 miligramos. 0.2 miligramos de fentanil al paciente para generarle analgesia, por ejemplo. 0.2 le voy a pasar al paciente. ¿Cuánto tendría que sacar de esa ampolla? 0.2 o 0.12, profe. 0.2. $0.2 miligramos. $4 cc. 4 cc, ¿verdad? ¿A quién más le dio 4? ¿A quién le dio otro valor? 4. Yo estaba pidiendo 0.2. ¿Cómo? A mí me dio 4. 4, eso es lo que da, 4. Porque yo pedí 0.2 miligramos, o sea, 0.2 miligramos de fentanilo sería multiplicar eso por 10 mililitros y dividirlo en 0.5 que viene en la presentación. Pero resulta que Adriana cuando entregó turno se acabó la de 0.5 y ahí es de la de 0.25. Bueno. Entonces, ¿cuánto tendría que sacar ahí? ¿Cierto? ¿Perdón? ¿Cuánto tendría que sacar en la de 0.25? $10 cc. ¿Cuánto? 10 cc. A 0.2 miligramos, ¿verdad? Y en la de 0.5, ¿no? Por 5 mililitros dividido en 0.25. ¿Da cuánto? Da 4. Da 4 A igual. mí me dio 4. Exacto, a mí me entonces. dio 4. Exacto, da 4. Entonces usted tiene que sacar de esa ampolla también 4. Porque es la mitad de los mililitros y trae la mitad de la concentración. La mitad de la de 0.5. Muy bien, entonces con eso ustedes están volando con esos cálculos. Perfecto, entonces acá nos habla de que es un analgésico opioide, o sea que es un hermano de la morfina, es hermanito de la morfina, se une a los receptores opioides del sistema nervioso central, altera la percepción y respuesta emocional al dolor, inhibe la vía del dolor ascendentes. Las ascendentes son las que llevan la información al cerebro para que él pueda generar una respuesta como tal de dolor. Por ejemplo, si estamos exponiendo la piel a una quemadura, las vías ascendentes son las que llevan esa información al cerebro y devuelven la información a través de las vías descendentes que te indican quita la mano porque te estás quemando. Entonces, más o menos para que entiendan así con ese ejemplo. Causa depresión respiratoria, actúa en los centros respiratorios del tronco cerebral. Está indicado como analgésico de corta duración y allá nos indica que la dilución es de 2 ampollas en 100 cc. 2 ampollas, se puede colocar hasta 1000 microgramos, dice,
en 100 cc de solución salina y nos indica cuánto es el bolo inicial, igual eso se los indican allá, cuánto le deben colocar. Efectos secundarios, entonces el principal de esto es la depresión respiratoria. Vamos a ver para ver si puedo mover esto por acá. Tórax en leño. El tórax en leño es que se detienen los músculos respiratorios y se torna duro, ¿verdad? Tórax en leño. El paciente no se le ve la expansibilidad torácica. Depresión respiratoria, hipotensión, bradicardia, laringoespasmos. Y ahí nos indica con qué fármacos los podemos administrar. Es compatible con atropina, dexmedetomidina, dobutamina, dopamina, hidromorfona, midazolam, milrinone, morfina, nitroglicerina, norepinefrina, ondansetron y el propofol. Perfecto. Incompatible con afenitoína, o sea que no se podría colocar con eso. Y las precauciones que puede ocasionar tolerancia y dependencia, o sea, igual que la morfina, aumenta la toxicidad en pacientes con enfermedad hepática o renal, porque si siempre lo que les decía cuando hablábamos de los medicamentos, que si el paciente tiene problemas en el hígado o en el riñón, entonces el metabolismo se demora y la excreción también, y se puede acumular en dosis tóxicas. La sobredosis o administración demasiado rápida puede causar depresión respiratoria severa, rigidez musculoesquelética torácica, que es el tórax en leño, puede producir apnea, laringoespasmo, broncoespasmo, piel fría, sudoración, cianosis, coma, y la naloxona revierte el efecto. Porque se acuerdan que cuando yo les dije en soporte vital que si el paciente caía en paro producto de una intoxicación por opiáceos, el protocolo indicaba que se podía usar la naloxona a dosis de 0.4 miligramos, o sea, una ampolla cada 2 minutos por 5 dosis en pacientes que caían en paro porque nosotros le colocábamos, por ejemplo, algún opioide. Entonces, siempre que el paciente caiga en paro o genere intoxicación por algún opioide, recuerden que está indicado es el uso de la naloxona en esos pacientes. Muy bien. Y ya saben las presentaciones, no se les va a olvidar las presentaciones, acá están. 0.5, 0.25, 0.5 y 0.1. Como analgesia, como sedación, midazolam, dexmedetomidina, midazolam, efecto sedante por aumento de la actividad del GABA, un principal neurotransmisor cerebral. GABA significa ácido gamma aminobutírico, significa GABA. Ácido gamma aminobutírico, para que lo tomen en cuenta y si lo están anotando. Perfecto, entonces, utilizado como sedante en la unidad de cuidados intensivos, inductor del sueño, depresor del sistema nervioso central, pues induce el sueño como tal. Y ahí vemos las presentaciones, 5 en 5, 15 en 3 y 50 en 3 también. Midazolam, una benzodiazepina. Fíjense que en el caso de que lo que les estaba hablando ahorita, bueno, ahí mismo les dice acá abajo, en el caso de que el paciente se le genere una sobredosis de opiáceos, o sea, del fentanil, de la morfina, de la meperidina, en esos casos se usa la naloxona, pero en caso de que el paciente le queramos revertir el efecto de las benzodiazepinas, podemos usar este flumacenilo o flumacenil, como dice aquí. Ese viene de 0.5 miligramos en 5 mililitros y de 1 miligramo en 10 mililitros. El flumacenilo. Ese es el indicado para revertir el efecto del midazolam. Muy bien. Como sedante en la unidad de cuidados intensivos, inductor del sueño, depresor del sistema nervioso central. Indicación, sedación, inducción anestésica, tratamiento de crisis convulsivas agudas y prolongadas porque es una benzodiazepina, o sea que es hermano del diazepam. En este caso, por eso que también se usa en las crisis convulsivas, conocidas también como crisis comiciales, como tal. Ahí vemos las diluciones, las dosis, ya vimos las presentaciones. Es incompatible con la dexametasona, el trimetoprim sulfametoxazol, que es un antibiótico, la furosemida con el bicarbonato de sodio, la fenitoína y la ampicilina sulbactam, un beta-lactámico antibiótico. Dentro de los efectos secundarios tenemos la depresión respiratoria, hipotensión, está contraindicado en insuficiencia hepática por riesgo de encefalopatía hepática en este caso. Interrupción brusca puede generar síndrome de abstinencia y ya sabemos que vamos a usar flumacenilo que viene en ampollas de 0.5 miligramos en 5 mililitros y de 1 miligramo en 10 mililitros. Y ahí vemos con cuáles fármacos es compatible que se pueden usar al tiempo, la miodarona, atropina, gluconato de calcio
dexmedetomidina, dobutamina, dopamina, fentanil, hidromorfona, milrinone, perdón, nitroglicerina, norepinefrina y el propofol. A ver, yo creo que está. Dexmedetomidina, ajá, sí, disculpen, que es que ese nombre. Dexmedetomidina, agonista selectivo de los receptores alfa-2. ¿Se acuerdan que ayer hablábamos de los receptores alfa-2, dónde se encontraba y dónde tenía la acción? ¿Sí? Entonces, tiene actividad simpaticolítica, sedante y analgésica, gran afinidad por los receptores alfa-2, 8 veces más potente que la clonidina. Ya saben que la clonidina es un fármaco que actúa a nivel central para regular los niveles de presión arterial. No produce depresión respiratoria y produce sedación consciente. Presentación, 200 microgramos en 2 mililitros, 1000 microgramos en 10 mililitros. Dexmedetomidina, potente y altamente selectivo agonista de los receptores alfa-2, sedación en pacientes con o sin ventilación mecánica, con actividad simpaticolítica, sedante y analgésica. Está indicado para la sedación consciente, o sea, donde el paciente va a poder interactuar con el personal de salud que lo está atendiendo, no produce depresión respiratoria y vemos que podemos usar 2 ampollas, 400 microgramos diluido en 96 cc de solución y ahí completaríamos los 100 y ya podemos pasar la infusión. Los efectos secundarios, bradicardia, hipotensión, ajuste de la dosis en paciente con falla hepática, debe ajustarse la dosis y se valora la escala del RASH. Compatible con el lactato, con la dextrosa, con la salina, el manitol, tiopental sódico, becuronio, pancuronio, succinilcolina, relajante muscular en este caso, fenilefrina, atropina, midazolam, morfina, fentanilo, norepinefrina, propofol, dobutamina, dopamina, cisatracuronio. El propofol, anestésico general intravenoso de acción corta, está indicado para la inducción y mantenimiento de la anestesia general, sedación en diagnóstico y procedimientos quirúrgicos, solo o combinado con anestesia local o regional. Vemos la dilución, 2 ampollas de 200 miligramos, que serían 400 miligramos, en 100 cc de solución al 0,9 o dextrosa al 5. Como efecto secundario importante, hipotensión, depresión respiratoria y bradicardia, la asistolia se puede presentar, trombosis y flebitis. Entonces, fíjense que abajo nos habla que corre el paciente riesgo de rhabdomiólisis. ¿Alguien había escuchado alguna vez hablar de eso? De pronto, rhabdomiólisis. No, ¿Quién sabe señor. qué es la rhabdomiólisis? Rhabdomiólisis, ¿no? Entonces, No, señor. Ruptura de los tejidos musculares de una proteína, crear una proteína. ajá, la rhabdomiólisis es la ruptura de unas fibras musculares que liberan una proteína que se llama mioglobina, que esa proteína daña el riñón y ocasiona en este paciente insuficiencia renal. Un paciente con rhabdomiólisis puede ser incluso un paciente que se cayó en el mar, se cayó de un bote y está nadando, y entonces al estar haciendo mucho esfuerzo a nivel muscular, la creatina que tienen los músculos, que es un aminoácido, se comienza a acumular, a desgastar, se desgasta toda esa creatina y ya al ser metabolizada tanta creatina, se convierte en creatinina. Recuerden que la creatinina cuando está elevada nos habla de que el paciente generó una falla renal. Entonces, fíjense de dónde viene todo eso. De ahí viene, ¿ok? Simplemente por una ruptura a nivel muscular, que es donde permanecen las altas concentraciones del aminoácido llamado creatina. Profe, ¿me puedes explicar nuevamente eso? ¿Qué significa? Es que se me fue el sonido. Por favor. Ajá, es la liberación de una proteína llamada mioglobina por la ruptura de los músculos, del tejido muscular. ¿Sí? ¿La Sí. mioglobina son las células musculares? No, ¿cómo? Es una proteína. Es una proteína, la mioglobina. Ok, y esa mioglobina entonces produce daño renal. Y les decía que simplemente un golpe, si ustedes le dan un golpe a alguien y esa persona recibió un golpe a nivel muscular y le hacemos los niveles de creatinina, le va a salir elevado.
¿Ok? Todo ese tipo de situaciones puede generar rhabdomiólisis. No sé si vieron un video donde unas chicas asiáticas se hicieron una llamada de un estado a otro y se retaron a hacer, creo que fueron 2000 sentadillas. 2000 sentadillas. Y entonces ahí en vivo, y una de ellas perdió la conciencia, se desmayó. Por supuesto, porque al estar haciendo todo ese esfuerzo, se estaba generando el metabolismo de la creatina, que es un aminoácido que tienen los músculos. Y al metabolizarse se convierte en creatinina y comienza a generar falla renal el paciente. Incluso hay que hacerle diálisis a esos pacientes con rhabdomiólisis. Hay que hacerle diálisis. Las personas que van a un gimnasio, una persona que va a un gimnasio hace 3, 4 horas, 5 horas de ejercicios ahí y no consume ningún tipo de proteínas o aminoácidos, ese paciente también puede generar una rhabdomiólisis. Llega el momento en el que el músculo no le responde y el paciente se desmaya y llega así con la pérdida de la fuerza muscular, ¿ok? En una hemiparesia. Y cuando le hacemos los exámenes pensamos que es otra cosa, que es un ictus de pronto. Y cuando se le hacen los exámenes nos damos cuenta que la creatinina está elevada y nos habla de que fue una rhabdomiólisis que se generó en ese paciente. Perfecto. ¿Sí entendieron esa parte entonces? Rhabdomiólisis, por si la llegan a escuchar en el hospital. Sí, señor. Perfecto. Entonces ahí también habla la palabra mio de músculo y lisis de destrucción. Rhabdomiólisis. Muy bien. Y ahí vemos con qué fármacos están compatibles, más sin embargo no es que necesito que se aprendan todo esto, sino que más o menos cuáles son los anestésicos que se usan, cuáles son los analgésicos, que tengan en cuenta eso y las presentaciones más que todo, porque ya ustedes al hacer el cálculo pueden pasar la cantidad que yo les esté indicando que lo pasen, por ejemplo. Eso es lo que más me importa que ustedes aprendan y que puedan conocer por lo menos algunos efectos secundarios. Ya saben, la hipotensión, depresión respiratoria, bradicardia. Propofol, agente anestésico intravenoso de corta duración, con licencia aprobada para la inducción de la anestesia general en pacientes adultos y pediátricos, mantenimiento de la anestesia general en adulto y paciente pediátrico mayor de 2 meses y para la sedación en el contexto de las unidades de cuidado intensivo, por ejemplo, en pacientes bajo ventilación mecánica e intubación traqueal. Ahí vemos las presentaciones del Propofol. Cada tamañito nos indica la concentración de cada uno de ellos. Y los relajantes musculares, en este caso, igual le vamos a hablar en secuencia rápida de intubación, por eso acá es para que lo vayan conociendo, más sin embargo, acá nos habla pancuronio, presentación de 4 miligramos en 2 mililitros. Fíjense que ahí aparece ya la presentación, de modo que si le vamos a pasar para la secuencia tantos miligramos, ya ustedes saben cuánto tienen que sacar y tener preparada ya la jeringa con el fármaco. Y ahí nos habla de la dilución, 5 ampollas en 90 cc de solución salina al 0,9%. ¿Por qué 90 cc? Porque si 5 ampollas, cada ampolla tiene 2 mililitros, 5 por 2, 10, serían 10 mililitros más 90 cc de solución salina y completamos los 100 cc. Nos indica cuánto le vamos a pasar, las dosis van de 0.01 a 0.02 miligramos por kilogramo de peso y está indicado en la intubación orotraqueal, disminuir la dosis de agente anestésico, facilitar las intervenciones quirúrgicas, pacientes en ventilación mecánica que requieren relajación. Pancuronio, bloqueo de la transmisión neuronal, la unión neuromuscular compite por el receptor de la acetilcolina, reduciendo la respuesta motora. La acetilcolina es un neurotransmisor, como ustedes ya saben. Produce parálisis en los siguientes músculos de forma consecutiva, o sea que una vez que se coloca esto va a generar parálisis en esos músculos que vemos ahí. Elevador del párpado, se le va a tornar pesado el párpado al paciente, los músculos masticadores o maceteros, luego los músculos de las extremidades, luego los abdominales, glotis, músculos intercostales y diafragma, los músculos que nos ayudan para la respiración. En ese orden se van a bloquear los efectos. No tiene efectos sobre el nivel de conciencia o el umbral para el dolor. Por eso es que para el dolor habría que colocarle el otro que ya lo habíamos visto, que es el fentanil, que es un opiáceo. Muy bien. Rocuronio, ahí vemos la presentación, es para que las conozcan también, en este caso. Indicaciones: coadyuvante en la intubación traqueal durante la inducción de rutina y de secuencia rápida de intubación y para proporcionar la relajación musculoesquelética.
en este caso. Fíjense que esos medicamentos que estamos hablando son bloqueadores neuromusculares no despolarizantes, que es lo que lo diferencia de la succinilcolina, que es un bloqueador neuromuscular despolarizante. Entonces, eso, tanto el otro como este medicamento son revertidos por un fármaco llamado edrofonio. Edrofonio se llama el medicamento. O también se puede usar la neostigmina para revertir los efectos de eso. Ok, se salió. ¿Ahí me ven en la pantalla? Sí, señor. Ajá, disculpen, lo que pasa es que se salió de repente porque es que llega hasta ahí. Ok. Entonces, perfecto. ¿Alguna duda, alguna pregunta de lo que vieron? ¿Le quedó claro la parte que estábamos viendo del desequilibrio, del balance hídrico, perdón? De la regla de 3, que es lo que me importa en realidad que se aprendan. Profe, nosotros vamos a ver en algún momento diluciones, Lo mismo y este. Qué Estas bien. son diluciones. pero no sé, un poquito más, como más ejemplos, o sea, como Me más, tienes que aquí bajo de él. o sea, yo entendí Ajá. esto, pero de pronto con soluciones salinas, no sé, como con otros medicamentos. O sea, yo entendí todo este tema, pero pues me refiero a diluciones como con otros medicamentos, como con soluciones salinas. Tú ingresaste a la clase de ayer, sí. Sí, Porque las soluciones, ayer vimos las fórmulas de macro y micro para el paso de soluciones, ¿sabe? sí, no Ajá. me refiero a eso porque eso yo lo entendí perfectamente. Me refiero a de pronto a como con más diluciones, o sea, por ejemplo, ahorita hablábamos del propofol, ¿sí? Entonces, ¿cómo esas ampollas se tienen que diluir en la solución salina? ¿En qué tiempo? O sea, sí, o sea, como un poquito más explicado. Por Es ejemplo, como el propofol o estos de sedación. sí, porque acá fíjate que acá te decía que se colocan, por ejemplo, en la dilución 2 ampollas, 200 miligramos en 100 cc de solución, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, yo te digo que tú vas a pasar esos 100 cc en tantas horas, entonces tú lo que vas a calcular es el goteo. Me irías a calcular el goteo ahí, ¿sí? ¿Viste la Sí. imagen que proyecté, no? Sí, lo entiendo. O sea, quería como de pronto si podemos ver más ejemplos, no ahorita, no hoy, pero más adelante. Y de pronto con la bomba de infusión, bueno, con todo. Sí, lo que pasa es que con las bombas de infusión, recuerden que las bombas de infusión varían, no son la misma en todos los sitios, ¿sabe? Entonces, va a variar dependiendo de donde ustedes estén, la bomba de infusión que puedan utilizar. Hay varias bombas, más sin embargo, yo siempre les hago referencia a la Baxter, que es la más común, la que generalmente vemos en las unidades de cuidados intensivos. Entonces, hago como referencia en esa cuando vemos desequilibrio hidroelectrolítico. Más sin embargo, pues ahí yo les puedo colocar un ejemplo, pero veo que es simplemente lo mismo. Por ejemplo, yo puedo agarrar cualquier fármaco de lo que les dije. Por ejemplo, acá, si me ves la imagen, me avisas si me estás viendo ahí la imagen. ¿La estás viendo ahí? No. ¿No se ve la imagen? Entonces déjame compartir nuevamente para que tú me hagas un ejemplo. Ajá, por ejemplo ahí. Propofol. Sí. Vamos a usar este de 200 miligramos en 20. De 200 miligramos en 20. Y le vamos a pasar al paciente, a ese paciente le vamos a pasar 50 miligramos. ¿Cuánto sacarías de esa ampolla? Le vas a sacar 50 miligramos de ese propofol y se lo vamos a pasar en 100 cc de solución. En 6 horas. 6 horas con macrogotero. Y le vas a pasar 50 miligramos de propofol. ¿Cuánto sacarías para colocarlo en el buretrol y pasarlo en esas horas? Entonces primero serían 5 mililitros. 50 miligramos, ¿sí? Sí, Para serían pasar en 6 horas de propofol.
¿Sí te dio el cálculo?